casos. Es una cuestión multifactorial, como pueden ver acá, pues cuestiones genéticas, de desarrollo o insultos del ambiente se pueden todas juntar para llegar a desarrollar la hipertensión pulmonar. Y algo que tenemos aquí resaltado es lo de la historia natural. En adultos, que es donde más se ha estudiado, han encontrado que la sobrevida de los pacientes que no reciben tratamiento después del diagnóstico de hipertensión pulmonar es más o menos de 3 años y en pediatría es de 1 año o menos incluso, dependiendo de la patología, si tienen alguna aparte de la hipertensión. Y esto es en pacientes que no reciben tratamiento. Entonces, pues como se imaginarán, es una enfermedad bastante seria. En definición, pues yo creo que todos recordamos la definición tradicional, que es de una presión pulmonar en reposo arriba de 25 milímetros de mercurio con una presión al esfuerzo arriba de 30 milímetros de mercurio. Esto con el tiempo ha ido cambiando. Desde los años 70 ha habido reuniones para estos simposios mundiales sobre hipertensión pulmonar. El último se hizo en el 2018 y va a haber uno el próximo año. Y con cada una de estas reuniones pues se hacen consensos, se hacen guías. Al principio no había mucha participación del grupo pediátrico, pero conforme ha pasado el tiempo pues se han involucrado un poquito más y digamos que de lo que se pudo sacar de la reunión del 2018 se hizo un documento bastante extenso que sirve más o menos de guía para hipertensión en pediatría y es en lo que está basado la mayoría de esta plática. Entonces, en relación, este es más o menos el resumen de ese artículo que les digo, ¿verdad? Es más o menos lo que pudieron sacar de las conclusiones de pediatría en el 2019. Entonces, ellos hacen la mención de que en adultos, ahora se ha cambiado ya la definición hacia una presión pulmonar arriba de 20 milímetros de mercurio media en reposo, con resistencias pulmonares igual o superiores a 3 unidades Wood. Esta definición no está completamente adaptada a pediatría, pero sí hacen digamos que oficialmente no se ha adoptado esto de los 20 milímetros, pero sí sirve para dar la importancia en el sentido de que una persona, digamos, sana o que no debería de tener ninguna patología, no debería de tener ningún valor cercano a los 20 milímetros del mercurio, y que cualquiera que esté arriba de eso, pues estamos obligados a investigarlo, ¿verdad? Las definiciones que son como las tenemos en las guías, que esta es una de las guías pediátricas del 2015, es una presión pulmonar media en reposo arriba de 25 milímetros de mercurio, con una presión en cuña menor a 15 milímetros de mercurio y resistencias pulmonares por arriba o iguales a 3 unidades Wood, pero por metro cuadrado. Entonces aquí en el cuadrito de las definiciones pueden ver que tenemos dos aclaraciones. Y primero es de que la presión no estamos considerando en pacientes después de los 3 meses de edad, que es cuando esperamos que ya bajen las resistencias que normalmente bajan en los recién nacidos. Y lo otro es que las resistencias pulmonares, pues las vamos a indexar siempre en el área de pediatría. Hay algunas partes en el mundo en las que incluso en adultos las indexan, pero nosotros, pues la escuela nuestra en Unicar es que no se indexan si tenemos una superficie arriba de 1 o igual a 1, ¿verdad? Hasta ese punto. Hablando un poquito de la epidemiología, pues vamos a encontrar muchas revisiones. Esto es de estas mismas guías del 2019 que hablan de 4 a 10 casos por cada millón por año. Ahora si quitamos el que sea por año, en estudios de Europa tenemos 20 a 40 casos por millón y en Estados Unidos hasta 33. Es la mayor causa de morbilidad y mortalidad en niños con cardiopatías congénitas. Luego de una cirugía cardíaca lo podemos ver hasta en un 5% y podemos ver ahí el riesgo mayor en pacientes sobre todo con canal AB hasta un 14%. Y miramos que el 10% de los pacientes con síndrome de Down sin tener alguna otra cuestión cardíaca pueden tener hipertensión pulmonar. En este y en otros artículos hacen mención a esta revisión, que es una revisión de los Países Bajos. Durante 15 años es básicamente un registro nacional en el que incluyeron a todos los hospitales del país y ahí fueron más de 3,000 casos los que se analizaron en pacientes menores de 17 años hasta el 2005 que fue el estudio.
Y si vieron que platicamos de una incidencia de hasta 30 o 40 casos por millón, ellos encontraron 63, perdón, que como ellos explican ahí, el estudio no tiene muchos sesgos. Entonces piensan que eso es lo que hace que sea un poquito más detectable la enfermedad. Lo que sí es que se encontró que el 90% de ellos la consideraron como transitoria, que es la asociada a hipertensión persistente del recién nacido. Y la que estaba asociada a cardiopatías congénitas, pues la vieron en el grupo solo de más o menos un 3%. Clasificaciones hay muchas. La que más utilizamos es esta de la izquierda, que es la que lo divide en 5 tipos, que ahora vamos a ir viendo cada uno a la vez. Y tenemos también una clasificación, esta que ven aquí arriba, que es la del instituto que investiga la enfermedad vascular pulmonar, que lo clasifica en relación a, digamos que a la fisiopatología, digamos, de la enfermedad. Y aquí abajo tenemos la otra clasificación, que es la que usan en algunos casos los de adultos, para clasificarla en base a las definiciones hemodinámicas que consideran la presión pulmonar y la presión en cuña para los diferentes tipos. Lo más aceptado es esta, ¿verdad? Esta que tenemos aquí a la izquierda es la misma que les pongo aquí a continuación, que es la que tradicionalmente se usa ahora. Tenemos 5 grupos. En el primer grupo tenemos la hipertensión arterial pulmonar. En el segundo grupo, la que se relaciona con enfermedad cardíaca izquierda. En el tercer grupo, el que está relacionado con problemas pulmonares, ya sea de desarrollo o adquiridos. La cuarta, que es con enfermedad tromboembólica crónica. Y en el grupo número 5 tenemos ahí tenemos problemas hematológicos o trastornos autoinmunes, que tal vez todos estos no sean tan comunes en pediatría, pero aquí mismo están también considerados algunas cardiopatías congénitas complejas. Entonces, como bien pueden ver, la mayoría de los pacientes que nosotros como área de pediatría miramos van a estar relacionados más que nada con el grupo 1. Y si estamos considerando el grupo 3, puede ser para nuestros pacientes de síndrome de Down, como vamos a ver adelante. Entre los del grupo 1 tenemos a la idiopática, ¿verdad? Que se describe de 0.4 a 1 o 2 casos por millón de niños, pero que esto pues poco a poco va a ir aumentando entre más detección tengamos. La hereditaria, que esto pues es cuando se identifica algún gen relacionado con hipertensión pulmonar y vemos hasta un 30% de casos esporádicos y hasta un 80% de casos familiares de hipertensión. Y los genes que más se relacionan o los que más se han encontrado es el BMPR2, que es en el que está enfocado la mayoría de estudios últimamente, y el TBX4. Este es un estudio del 2020 en que analizaron casi 3,000 pacientes. Es cierto que la mayoría de ellos eran adultos, pero sí hubo chance de evaluar un poco más de 400 niños. Como pueden ver, en pediatría también el más importante fue el BMPR2, pero también el TBX4 son tales de los dos más frecuentes en pediatría. Y esto, pues como sabemos, no en nuestra realidad, pero sí en países de primer mundo, pues es lo que va a ir tomando pues cada vez más importancia con los años. En relación a los síndromes asociados a hipertensión pulmonar, pues tenemos varios, algunos de esos pues de los que miramos seguido como Down o Diorch o Noonan, pero pues tenemos algunos también como pocos frecuentes. Pero especial mención el síndrome de Down. Los pacientes tienen de por sí alto riesgo de hipertensión pulmonar por mecanismos que son poco conocidos, pero más que nada se está enfocando en genes que son considerados como antiangiogénicos en relación al cromosoma 21 y que la exagerada expresión de estos, aquí tenemos algunos ejemplos, es lo que puede llegar a desarrollar la hipertensión pulmonar. Entonces estos pacientes tienen el alto riesgo desde el nacimiento. Y más que nada lo que miramos con ellos es una evolución un poquito más agresiva eh, de la enfermedad vascular pulmonar, o ya sea relacionado con cardiopatías congénitas o con algún trastorno de la vía aérea. Pero todo esto se relaciona al final a poco desarrollo pulmonar y disminución de la alveolarización. Por esa razón es que estos pacientes están considerados dentro del grupo 3, que son los relacionados con cuestiones con cuestiones del desarrollo pulmonar.
Siempre el grupo 1 tenemos el que está asociado a medicamentos y a toxinas. Esto pues lo miramos poco en pediatría, pero ahí tenemos algunos ejemplos. Y tenemos también lo que está asociado a enfermedades del tejido conectivo e infección por VIH, pues nuevamente esto es poco frecuente en pediatría, no lo miramos mucho. Y en el grupo 1 tenemos también lo que está asociado a hipertensión pulmonar y cardiopatías congénitas, y esto está subdividido en pacientes con síndrome de Eisenmenger, con pacientes que tienen cortocircuitos de izquierda a derecha. Un tercer grupo que son pacientes con hipertensión porque tienen coincidentemente cardiopatías, pero que son pequeñas, y esto es un grupo muy particular porque lo que se cree es que son pacientes con hipertensión idiopática que tenían defectos que no se llegaron a cerrar por cómo estaba la hemodinamia, sobre todo del lado pulmonar. Y luego tenemos los pacientes posoperados sobre todo de cirugía cardíaca, ¿verdad? Que desarrollan hipertensión pulmonar, que ya lo vimos que se da hasta en un 5%, pero que es muy importante cuando consideramos el pronóstico que vamos a ver más adelante, porque de acuerdo a los fenotipos que se han ido analizando con el tiempo, esto puede variar con la sobrevida y el pronóstico a largo plazo. Siempre dentro del grupo 1 tenemos a los pacientes que están clasificados aparte como respondedores a bloqueadores de los canales de calcio. Dentro de los pacientes que padecen de hipertensión pulmonar idiopática, hasta un 15% de estos se considera que son respondedores a los bloqueadores de canales de calcio. Y tenemos también un último grupo que son los que tienen enfermedad capilar o de venas pulmonares. Entre estas está la enfermedad obstructiva venosa pulmonar, que es una enfermedad muy rara, pero que es fatal y que la única forma de tratarla es con trasplante cardiopulmonar. Luego tenemos lo que está considerado como la causa más común de hipertensión transitoria, que es la hipertensión persistente del recién nacido, que como ustedes bien saben, pues esto llevó la investigación de esto llevó al desarrollo del óxido nítrico, que es lo que ahora se usa como de primera línea para esto. Ya pasando a lo que es el grupo 2, tenemos a la hipertensión que está relacionada con enfermedad cardíaca izquierda. Aquí, pues, lógicamente, los adultos ven mucho de esto, pero más que nada con cuestiones adquiridas. En lo que nos concierne a nosotros con cuestiones congénitas, tenemos estenosis de venas pulmonares, que esto se refiere a estenosis aisladas, no precisamente a enfermedad capilar como vimos en el grupo anterior. Tenemos también corte atriatum o obstrucción de venas totales y patologías de nacimiento, ya sean mitrales aórticas o coartación de la aorta. En el grupo 3 tenemos la hipertensión debido a enfermedad pulmonar o a hipoxia. Aquí, como platicamos, están los pacientes del síndrome de Down que en nuestro medio pues ocupan bastante porcentaje de nuestros pacientes. Y ya platicamos de que en el Down es alrededor de 10%. Aquí para todos los grupos tenemos un porcentaje del 10 al 12%. En el grupo 4, que pues también es raro en niños, bastante frecuente en adultos, es la enfermedad la hipertensión pulmonar asociada a enfermedad crónica tromboembólica. Y en el grupo 5 que tenemos la multifactorial, que como platicábamos, más que nada con enfermedades de autoinmunes o hematológicas, pero aquí tenemos algunos ejemplos de cardiopatías complejas que se asocian o que están categorizadas entre el grupo 5 de esta clasificación. Entonces, pasando ya a lo que es la fisiopatología, pues es variable, no todos los pacientes van a desarrollar hipertensión de la misma manera. Lo que sí vemos son cambios vasculares que son por disfunción endotelial o hipoxia sostenida, por hipertensión venocapilar o por algunos tóxicos. Todos estos conducen a una remodelación anormal y ahí tenemos la participación de factores que o se relacionan con la relajación o la constricción, y la pérdida del balance entre estos, pues es lo que nos va a llevar a una inicialmente hipertrofia de la media muscular, luego hay una neuromuscularización que se extiende hasta la periferia del vaso, y luego una proliferación celular o fibromuscular de la íntima. Todo esto pues lo investigaron bastante los doctores Heath y Edwards en los años 50, y a raíz de todas las autopsias que ellos realizaron es que tenemos la clasificación esta famosa de los 6 grados, y lo importante pues es que sabemos que a partir del cuarto ya es considerado como daño vascular pulmonar irreversible. Platicando un poquito del diagnóstico, pues esta es una cuestión un poco más general, y general no solo para
no solo para pediatría, sino también aplicable para otros grupos etarios, empezando por pacientes con anormalidades en eco, en el electro o en radiografía. Dependiendo de lo que vayamos encontrando, los podemos ir clasificando en grupo 1, grupo 2, grupo 4 o grupo 3. Y como podemos ver, pues si tenemos la mayoría de estas cosas normales, pues ya vamos a ir a investigar al grupo 1, como dice aquí abajo. En cuanto a la clínica, pues es variada. Tal vez vale la pena mencionar en el examen físico lo importante del segundo ruido reforzado. El soplo diastólico cuando se asocia a una insuficiencia pulmonar que con el tiempo la podemos ir encontrando. El latido epigástrico que lo vemos sobre todo en pacientes ya con hipertensión avanzada y con hipertrofia del ventrículo derecho. La ausencia de soplo que es importante en pacientes con cortocircuitos de izquierda a derecha que poco a poco va cambiando hasta que se pierde la auscultación del soplo, ¿verdad? Siguiendo con el diagnóstico, pues lo que es electrocardiograma, como podemos ver en este ejemplo, tenemos un electro de un paciente de más o menos 2 años, en el que podemos ver un eje hacia la derecha y podemos ver el predominio de las fuerzas derechas, una hipertrofia ventricular importante, que lo podemos ver no solo en las R's altas en B1 y las S bajas o profundas, perdón, en B5 y B6, sino también incluso la alteración en la repolarización que miramos en las ondas T en este caso, ¿verdad? Y de este mismo paciente, pues podemos ver esta radiografía, es una radiografía con cardiomegalia, con flujo pulmonar importante, y aquí podemos ver el predominio del tronco de la arteria pulmonar dilatado, ¿verdad? En cuanto al eco, pues no nos vamos a extender aquí mucho, solo les puse aquí una tablita que es de las guías de adultos. Ellos tienen una infinidad de cosas estudiadas. Para ellos ya el strain del ventrículo derecho es casi que de lo inicial. Para ellos tienen una cantidad de índices entre Doppler tisular, el TAPSE, que lo usan mucho en adultos, que no tiene mucha validez en pediatría. Pero las imágenes que les puse aquí es para hacer un poco de ejemplo. Nosotros lo que vamos a esperar es crecimiento de cámaras derechas, como podemos ver aquí una aurícula derecha bastante dilatada. Y les puse este eje corto de ventrículos para ver un par de cosas. Primero que podemos ver la hipertrofia del ventrículo derecho, que es importante, ¿verdad? Vemos todo engrosado como no debería de estar. Lo otro que vemos aquí en líneas rojas es para poder hacer un análisis de la relación entre ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Normalmente si estamos haciendo la relación entre ventrículo derecho e izquierdo, debería ser una relación menor a 1, ¿verdad? Que es lo normal. Y lo otro importante acá es que miramos el septum. El septum debería acompañarse, digamos, con lo cilíndrico del ventrículo izquierdo. Aquí no solo miramos que está, digamos, aplanado, sino que se ve un poco abombado hacia el ventrículo izquierdo. Y esto es bien importante cuando estamos analizando sobre todo a los pacientes con crisis hipóxicas, lo que se hace mención muchas veces en el intensivo de la, de la interdependencia entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, que cuando estamos manejando o digamos las medidas complementarias para mantener el ventrículo derecho deberían de incluir siempre también la del ventrículo izquierdo, porque ya solo esto que estamos viendo aquí en la imagen, pues nos podemos imaginar de cómo puede irle afectando al gasto cardíaco a nuestro paciente, ¿verdad? Aquí otro par de ejemplos. Aquí miramos 4 cámaras. Aquí tenemos ambas aurículas y ventrículos. Este es en un paciente, digamos, normal. Podemos ver la relación entre el tamaño del ventrículo derecho, que es menor a la del ventrículo izquierdo. Y aquí pueden ver cómo están, digamos, adelgazadas o como normalmente deberían de estar las paredes del ventrículo derecho, en relación también con las del ventrículo izquierdo. Y aquí al lado tenemos la de nuestro paciente con una hipertrofia ventricular derecha importante. No solo la relación entre ambos ventrículos está distorsionada, sino que el grosor de la pared sí es evidente, ¿verdad? Y lo otro en este paciente también es el tamaño de la aurícula derecha en comparación con la aurícula izquierda, que sí la podemos ver ahí como evidente. Aquí tenemos otros 2 ejemplos. Este es más o menos parecido al eje corto de ventrículos que vimos hace un rato. Este no es el mejor ejemplo de un paciente normal porque sí tiene su ventrículo derecho un poco dilatado, pero sí podemos ver más o menos cómo debería de ser la forma cilíndrica del ventrículo izquierdo junto con el septum, si lo alcanzan a ver.
Este tiene un poquito de movimiento paradójico que vemos que por rato se va aplanando un poco el septum, pero si lo comparamos con el paciente de aquí a la par, ustedes pueden ver, tal vez no se alcanza a apreciar aquí tanto la hipertrofia ventricular derecha, que sí lo tiene. Sí podemos ver cómo el septum se está bombando hacia el ventrículo izquierdo, hacia adentro, y eso pues obviamente va a comprometer la función ventricular izquierda, ¿verdad? Siguiendo con lo que es el diagnóstico, y esto es bastante importante cuando clasificamos a nuestros pacientes entre bajo o alto riesgo, es la famosa caminata de 6 minutos. Aquí podemos ver los valores que están tomados más o menos como desviaciones estándar para pacientes sanos. Y si ven, pues está a partir de los 7 años, que es cuando normalmente nosotros hacemos las caminatas, en niños menores no. Pero vamos a ver esto junto con otras cosas, que es lo que se considera para poder estratificar el riesgo de nuestros pacientes. El estándar de oro, pues como saben, es el cateterismo. Ahí vamos a ver varias cosas. Vamos a ver las presiones y las saturaciones para hacer ciertos cálculos que para los que nos acompañan ahí en Unicar sabrán que son de las cosas que vemos constantemente, pero pues para no platicar mucho de eso, porque entiendo que van a tener próximamente una clase de eso, pues solo para mencionar el QPQS, lo que nosotros esperamos en una persona sana que no tiene ningún cortocircuito es un QPQS de 1 a 1. Eso quiere decir que la misma cantidad de sangre que está yendo hacia la circulación sistémica es la misma que va a la circulación pulmonar. Eh, el segundo ítem que miramos aquí de un QPQS 2 a 1 lo podemos ver en pacientes con hipertensión pulmonar, pero esto nos habla de que el doble de sangre, digamos, está yendo a la circulación pulmonar en comparación a lo que está yendo a la circulación sistémica. Entonces esto nos habla de un cortocircuito que es eminentemente de izquierda a derecha, que lo podemos también ver en pacientes con hipertensión pulmonar y cortocircuitos. Ahora, la tercera opción que miramos aquí de un QPQS 0.5 a 1, lo podemos ver en pacientes, por ejemplo, si estamos pensando en el mismo ejemplo, pacientes con hipertensión pulmonar ya avanzada, que es tanta la restricción del flujo, que es menor la cantidad de flujo hacia los pulmones que el flujo sistémico, ¿verdad? Por eso tenemos esos valores. Lo otro es el cálculo de las resistencias, ¿verdad? Que tampoco vamos a hablar mucho de eso, solo lo hacemos en base a la ley de Ohm. Y lo importante de eso es de que el índice de resistencias y las resistencias juntas es parte de lo que nosotros usamos para ver la operabilidad de nuestros pacientes, que es una de las cuestiones más frecuentes para nosotros, ¿verdad? En Unicar, considerando la cantidad de pacientes con presentación tardía que tenemos, ¿verdad? Lo normal de las resistencias, como ya platicamos, es de 3, menor a 3 unidades Wood por metro cuadrado, ¿verdad? Esto es indexado. Y el índice de resistencias, que básicamente lo que hacemos es dividir las pulmonares entre las sistémicas, debería de ser de 0.3 a 1 o menor. Luego tenemos lo que es el test de vasorreactividad. Esto pues se investigó desde hace mucho tiempo. El uso que esto tiene para decidir la operabilidad ha tenido un poco de discusión. Más que nada se ha utilizado para de cierta forma tener un reflejo de si existe o no cambios irreversibles pulmonares en los pacientes, pero más que nada es para poder enfocar un poco el tratamiento, y es que los pacientes que tienen un test de vasorreactividad positivo son los pacientes a los que les podemos dar antagonistas de los canales de calcio, y de hecho si tenemos un test de vasorreactividad negativo está, digamos, hasta cierto punto contraindicado el uso de estos medicamentos porque podemos empeorar el cuadro de nuestros pacientes. Esto nosotros lo hacemos con oxígeno al 100% y con óxido nítrico. Descrito tenemos de 10 a 80 partes por millón, nosotros normalmente usamos hasta 20. En la mayoría de lugares recomiendan no usar arriba de 40 partes por millón por el riesgo que hay de metemoglobinemia, ¿verdad? Que puede ser tóxico. Y nosotros usamos dos criterios. Los criterios de Barst, que fue utilizado más que nada en pediatría, se refiere a la disminución del 20% de la presión pulmonar media, sin que haya cambios en el índice cardíaco, ¿verdad? O en el gasto cardíaco izquierdo, o que no sea mayor a 10%. Y los criterios de Sidbom que han sido utilizados un poco más en adultos, pero que nosotros los utilizamos, se refiere a la disminución de la presión pulmonar media
de más de 10 milímetros de mercurio, siempre y cuando el valor final sea menor a 40 milímetros de mercurio. Esto quiere decir que si tenemos un paciente al principio con 60 milímetros de mercurio de presión pulmonar media y esa disminuye a 50, sí disminuyó 10 milímetros de mercurio, pero no debajo de 40, entonces eso haría un test de vasorreactividad negativo. Y aquí abajo tenemos los valores indexados de resistencias pulmonares en relación a la operabilidad de nuestros pacientes. Como pueden ver aquí, sobre todo el lado izquierdo, que es lo que más nos interesa a nosotros en pediatría, que es 4 unidades BUT por metro cuadrado o menos, es lo que en teoría debería de todo paciente considerarse para cirugía. Entre 4 y 8 se debería de individualizar y arriba de 8 unidades BUT por metro cuadrado está contraindicado pues resolver la cardiopatía del paciente. Eh, Siempre hablando de eso, pues aquí tenemos un algoritmo de cómo se maneja esto de la decisión de la operabilidad. Eh, si ustedes ven, nos vamos de una vez a donde dice cateterismo. Aquí tenemos un paciente ya con menos de 6 unidades BUT y un índice de resistencias normales. Con eso, pues, se puede o no considerar el test de vasorreactividad, pero eso debería de llevarnos a decidir el que sí puede operarse o no. Ahora, si no, pues se puede hacer un test de vasorreactividad que si lo tenemos positivo se puede considerar la operación o, dependiendo del caso, operación con tratamiento intenso para hipertensión pulmonar luego de la cirugía. Y si tenemos un test negativo, pues en algunos casos se sugiere dar tratamiento intensivo para, por lo menos combinado para hipertensión pulmonar y valorar repetir el cateterismo para luego decidir si el paciente es o no operable o por lo menos considerarlo para una fenestración como se pone aquí para poder descomprimir un poco el ventrículo derecho. En relación a cuándo se pueden operar a los pacientes de las guías del 2015, estas son las recomendaciones y vale la pena ver, por ejemplo, con pacientes que no son tan infrecuentes para nosotros como la transposición, el tronco, las venas totales. Menor de 2 semanas es lo que se considera que debería operarse o por lo menos investigar a un niño. Para el canal AB lo tenemos hasta los 6 meses. El ductus y la CIB la tenemos para menor de 9 meses, aunque esto es variable y dependiendo mucho de cada caso. Como bien saben, en UNICAR nosotros consideramos para CIB casi siempre los 2 años de vida. Y para una CIA menor de 6 años, que lo normal es que entre los 3 y 6 años es que se llevan a los pacientes a corrección quirúrgica. Este estudio aquí lo incluí porque considero que es importante para platicar un poquito de lo que es el test de vasorreactividad. No solo nos sirve para ver si se le puede dar cierto tipo de medicamentos a nuestros pacientes, sino que en este caso nos sirve también para hablar un poco del pronóstico. Este es un estudio que se hizo del 94 al 2002 en hipertensión, sobre todo primaria. Fueron 84 pacientes los que consideraron en total y los objetivos era evaluar muerte o trasplante cardíaco. Y la sobrevida que ellos encontraron fue de hasta un 60% a los 3 años de vida. Pero en el análisis multivariado ellos encontraron factores que mejoraban el pronóstico y entre estos estaba el test de vasorreactividad. O sea que un test positivo, ¿verdad? De vasorreactividad. O sea que no solo nos habla para tratamiento, sino también un poco sobre pronóstico. Entonces, como platicábamos, pues de la estratificación de los pacientes, aquí podemos ver más o menos un resumen de las cosas que hemos hablado de diagnóstico. Tenemos al principio lo que es clínico, como evidencia clínica de fallo derecho, la clasificación de la clase funcional, el hecho de que tenga síncope o no, los datos de eco, los datos de CATE, tenemos aquí los valores de péptido, ¿verdad? De un ProBNP. La caminata de 6 minutos también. Y si ustedes ven, aquí tenemos para la caminata, por ejemplo, lo normal, lo de bajo riesgo sería arriba de 500 y lo que la hace de alto riesgo sería menor a 300 metros. Entonces, todo lo que está entre 300 y 500 se considera como zona gris y que es para individualizar. Esto nos va a servir la estratificación para poder encaminar un poco el tratamiento. Entonces, para hablar un poco del tratamiento, pues tenemos 3 vías que han sido las como identificadas como las más importantes. Todos los medicamentos que han salido y que se utilizan están relacionados con alguna de estas 3 vías. Aquí podemos ver a la izquierda la vía de la endotelina, que para eso tenemos, como ya vamos a platicar, los antagonistas de los receptores de endotelina. Y tenemos también pues que son algunos selectivos y otros no selectivos. Luego en la vía del óxido nítrico tenemos pues obviamente el óxido nítrico exógeno, ¿verdad?
Y tenemos los inhibidores de fosfodiesterasa 5, también los de fosfodiesterasa 3 y los estimuladores de la guanolato ciclasa soluble. Y en la vía de las prostaciclinas, pues tenemos los que son análogos de prostaglandinas y los que son agonistas selectivos de los receptores de prostaciclinas, como vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, dentro de las tres vías, para hacer un resumen de a través del tiempo, ¿cómo ha sido esto? Antes del año 95 teníamos únicamente lo que era el tratamiento como de soporte, que eran los calcio antagonistas, la anticoagulación, la digoxina y el uso de diuréticos. Pero a partir del año 95 y dentro de la familia de las prostaciclinas apareció el epoprostenol, que dio muy buenos resultados en pacientes con hipertensión idiopática y relacionada a cardiopatías congénitas, pero tenía la salvedad, digamos, de que se usaba únicamente con infusiones continuas, entonces era un poco complejo, pero mostró buenos resultados. En el 2001 ya tenemos de los antagonistas de receptores endotelinas al Bosentan. En el 2002 ya tenemos una opción subcutánea de prostaciclina, que es el treprostinil, en una de sus formas que era la subcutánea. Luego apareció ya intravenoso junto con el iloprost, que es en aerosol. En el 2005 ya tenemos el sildenafil, ¿verdad? Que es de los inhibidores de fosfodiesterasa 5. En el 2007 tenemos el ambrisentan, que es otro de los ERAs. En el 2009 que apareció ya también el tadalafil, ahí está mal escrito, perdón. Y en el 2013 que tenemos la aparición del macitentan, que es otro ERA, el riociguat, y aquí hace falta en el 2019 el selexipag, que es uno de los prostaciclinas de uso oral. Con el óxido nítrico, pues escuché que tuvieron reciente una plática de óxido nítrico, entonces no nos vamos a extender mucho aquí, pero solo para decir que es el vasodilatador de primera línea, sobre todo para hipertensión pulmonar persistente del recién nacido, que fue en los que se investigó en los años 90, y a partir de eso se utilizó. Es importante mencionar que es el único medicamento que realmente está aprobado por la FDA para uso en pediatría o en neonatos para hipertensión pulmonar. De todos los demás que vamos a mencionar, si bien algunos se usan, ninguno está realmente aprobado por la FDA. Y aquí pues no los voy a aburrir mucho, voy a ir hablando solo un poquito de cada uno de estos. De las prostaciclinas, pues hablamos del epoprostenol que era en infusión. El hiloprost, que es en aerosol, pues se ha utilizado en algunos casos como transición de óxido nítrico por el hecho de ser en aerosol, es selectivo digamos, hacia donde se está respirando, que es la diferencia de los que son sistémicos, por eso se ha usado en algunos casos como transición del óxido nítrico, pero en algunos pacientes vieron un poco de problema con broncoconstricción, que eso ha limitado un poco su uso. El treprostinil, que como platicamos, pues tiene las formas de aplicarse, ya sea subcutáneo, intravenoso o también en aerosol, y en algunos casos lo han utilizado para hacer una transición del epoprostenol, que recordarán que era en infusión. Y el Selexipag, que se empezó a utilizar desde el 2019, tiene la ventaja que es un medicamento tomado, pero está únicamente comprobado el uso en adultos, ¿verdad? Y todavía no hay estudios que se hayan empezado en pediatría. De los ERAs, pues tenemos el Bosentan, que es el más estudiado y básicamente de los pocos, pues de los tres, el que más se ha utilizado en pediatría. Y sí se ha comprobado el beneficio en hipertensión idiopática y asociado a cardiopatías congénitas, pero tampoco está todavía aprobado por la FDA. Y el ambrisentan, que tiene pocos estudios en pediatría, no se usa mucho. El macitentan no está estudiado en pediatría. De los inhibidores de la fosfodiesterasa tenemos el sildenafil, que es el de más uso en pediatría en nuestra realidad. Aunque según las guías, el que más se usa para adultos es el tadalafil, el que mejor resultados ha tenido. El sildenafil no está aprobado por la FDA tampoco. Hubo un tiempo en el que hubo un poco de una alerta porque en niños pequeños vieron que el uso crónico de sildenafil se asociaba a una alta mortalidad, pero el análisis más adelante de esos estudios vio que se relacionaba más que nada con la enfermedad de base de los pacientes que lo estaban tomando. Entonces se ha utilizado, digamos, de forma segura en pacientes menores de 3 años, pero siempre se mantiene esa, digamos que alarma en pacientes pequeños, ¿verdad? El tadalafil, como dijimos, no tiene muchos estudios en pediatría. Y el estimulante de la guanilato ciclasa soluble, que es el riociguat, del que acabamos de escuchar una plática, pues es un medicamento que se ha demostrado con muchos buenos resultados, sobre todo en adultos, más que nada para hipertensión pulmonar en el grupo 1 y el grupo 4.
pero actualmente se está conduciendo un estudio que pues ya está en fase 3, está en algunos años por terminar en niños de 6 años hasta 17, si no estoy mal, y que por ahora no he visto yo los resultados, pero de lo que dicen ha tenido muy buena eficacia. Para orientar un poquito lo del tratamiento, pues ya platicamos de qué significa un test de vasorreactividad positivo y que eso nos va a llevar al tratamiento con calcio antagonistas. Si tenemos un test negativo, pues de acuerdo a cómo tengamos a nuestro paciente entre bajo riesgo y alto riesgo, podemos ir considerando monoterapia o tratamientos combinados. La tendencia últimamente es a empezar tratamientos combinados de una, ¿verdad? Y si el paciente lo tenemos ya con alto riesgo, incluso con triple terapia en los lugares donde tienen acceso a eso, ¿verdad? Ya más adelante, como pueden ver aquí en el algoritmo, pues ya se puede considerar una septostomía auricular o un shunt central, dependiendo de cómo esté nuestro paciente, hasta el extremo que no lo podemos ver nosotros acá, pero en otros lugares los hacen de ya considerar el trasplante, ¿verdad? Y les puse nuevamente la tablita que es solo para recordar cómo es que clasificamos a nuestros pacientes. Y aquí a la par les puse las guías de adultos de cómo ellos sugieren las combinaciones. Ustedes pueden ver de acuerdo a la clase funcional del paciente, así se va a considerar el tratamiento ya sea combinado o triple, pero la mayoría, porque son digamos, la combinación con mejores resultados comprobados, es la de tadalafil con ambrisentan, esto en adultos, ¿verdad? Platicando un poquito de lo que es las crisis agudas de hipertensión pulmonar, esta es más o menos la fisiopatología de cómo se dan. Tenemos un evento el que inicia a elevar la presión pulmonar y las resistencias pulmonares. Las manifestaciones, que es lo que nosotros miramos, se relacionan a un fallo del ventrículo derecho. Esto nos va a llevar a un ciclo, como pueden ver aquí, de aumento de la presión y el volumen telediastólico del ventrículo derecho, que puede eventualmente llevarnos a una arritmia. También nos puede llevar a desplazamiento del septum, que ya como platicamos de la ¿cómo es? Interdependencia ventricular, que esto puede llevar a una hipotensión sistémica o a disminución del volumen telediastólico izquierdo. Esto baja nuestro gasto cardíaco, esto puede llevar a acidosis metabólica y nuevamente regresar al ciclo de seguir aumentando la presión pulmonar. Ahora, por el otro lado, tenemos la disminución del flujo pulmonar, que esto lleva a una alteración de la relación entre ventilación y perfusión con aumento del espacio muerto. Esto favorece la hipoxia y la acidosis respiratoria, que también es parte del ciclo que tenemos que romper, que si no, pues sigue aumentando la presión pulmonar y las resistencias. En cuanto al tratamiento, pues va a depender mucho de cada paciente, siempre identificar si hay alguna cuestión en especial que lo esté desencadenando, como por ejemplo un paciente que no está adecuadamente sedado o agitación o dolor o algún problema en el equipo con el que estamos tratando a nuestro paciente. Luego de eso, pues está recomendado el uso de oxígeno, óxido nítrico para los lugares que lo tienen disponible. La inducción de la alcalosis, que es muy importante, puede ser ya sea por medio de hiperventilación o en algunos casos de uso de bicarbonato. Y las medidas complementarias, que es muy importante considerar, como ya platicamos, lo que queremos proteger es la función del ventrículo derecho, pero ya vimos la relación que tiene con el ventrículo izquierdo. De hecho, muchas de las fibras que se encargan de la contracción ventricular derecha, hasta creo que 30 o 40%, se comparten esas fibras con el ventrículo izquierdo, o sea que la dependencia sí es bastante importante. Y esta es una de las cosas que tenemos que considerar cuando estamos hablando del óxido nítrico, porque por el hecho de ser selectivo, es tal vez lo ideal para un paciente, sobre todo en el que tenemos un colapso alveolar. Y si lo comparamos con medicamentos que nos vayan a producir vasodilatación, pero que son sistémicos, como los inhibidores de fosfodiesterasa 3 o los de fosfodiesterasa 5, que en algunos casos se ha utilizado sildenafil IV, por ejemplo, el problema que tenemos con esos es la disminución de las resistencias sistémicas. Entonces nos puede llevar a una hipotensión sistémica y el aumento de los shunts intrapulmonares, básicamente, ¿verdad? Por eso es la importancia de usar un medicamento selectivo, como pasa con el óxido nítrico. Y como ya mencionamos antes, pues como transición de este se ha utilizado en algunos casos y con resultados similares, el iloprost. Platicando un poquito ya de lo que es el pronóstico,
Esta es una gráfica bastante interesante en la que pueden ustedes ver cómo las resistencias pulmonares van aumentando y de la mano con eso van aumentando los síntomas. También lo hace la presión de la arteria pulmonar hasta el punto en el que tenemos ya la fase descompensada, en la que después de que empieza a bajar nuestro gasto cardíaco, empieza a bajar también la presión pulmonar. Y pues como bien sabemos, esto nos va a llevar a un fallo derecho y eventualmente a una muerte por arritmia o por el mismo fallo, ¿verdad? Este estudio lo quise incluir es en adultos, pero es bastante interesante cuando platicamos sobre el análisis de los distintos fenotipos en hipertensión pulmonar. Y este es un estudio que hicieron en adultos en Italia, 278 pacientes en un transcurso de 14 o 15 años, en el que evaluaron pacientes con hipertensión pulmonar tanto idiopática como relacionada con cardiopatías congénitas. Si se recuerdan, en la subclasificación de estas teníamos pacientes con síndrome de Eisenmenger, pacientes con shunt de izquierda a derecha, pacientes con hipertensión pulmonar que tenían coincidentemente una cardiopatía que normalmente son defectos pequeños y un cuarto grupo que son los pacientes con cardiopatías congénitas ya corregidas y esto fue lo que ellos evaluaron. En general, la supervivencia de los pacientes con hipertensión asociada a cardiopatías congénitas fue de un 77% a los 20 años, en comparación con la sobrevida de pacientes con hipertensión idiopática, que fue de 38 a los 15 años. Ahora sí hay bastante diferencia. Pero como pueden ver en esta gráfica, aquí pues, perdón que por los colores no se ve mucho, pero lo que tenemos hasta arriba, esta es una curva de estas de Kaplan-Meier de sobrevivencia. Tenemos pacientes con síndrome de Eisenmenger y pacientes con hipertensión pulmonar que tienen un shunt sistémico pulmonar. Estos pacientes tuvieron una supervivencia de 85-86% a los 20 años ambos y podemos ver la diferencia con los otros dos grupos que tenemos los pacientes con hipertensión y una cardiopatía pequeña y los pacientes con peor sobrevida que fueron los pacientes que fueron a corrección de una cardiopatía congénita. Entonces aquí es para hacer un análisis de lo interesante, por ejemplo, el síndrome de Eisenmenger, que el hecho de que los pacientes tengan un cortocircuito de izquierda a derecha, conforme pasa el tiempo y cuando se cambia la forma en la que se hace este cortocircuito, hacer de derecha a izquierda, eso a los pacientes les da una forma de poder liberar la presión cuando está sufriendo el ventrículo derecho. Y pues durante mucho tiempo pueden los pacientes mantenerse azules, pero relativamente estables cuando están shunteando hacia el otro lado, como normalmente decimos. Claro está que estos pacientes pues tienen mayor riesgo a falla derecha y a arritmias también, ¿verdad? Pero durante mucho tiempo pueden estar ellos tranquilos en comparación con un paciente que tenía un cortocircuito de izquierda a derecha y se corrige y luego hace hipertensión pulmonar por el hecho de ya no tener este shunt. Es lo que creen que es lo que está relacionado con una sobrevida tan baja como vimos en este estudio. Entonces esto ha llevado al desarrollo de algunos estudios en los que quieren dividir a pacientes que han tenido únicamente aumento del flujo pulmonar y no tanto de la presión para poder dividir entre los de solo flujo y los que tienen aumento de presión y flujo para poder distinguir así un poco de la diferencia y con eso ver si hay diferencia en la sobrevida. Este es un estudio local, es el estudio que hizo nuestro compañero Alexis junto con el doctor O'Connell como estudio para su tesis. Ellos evaluaron 12 pacientes que fueron a cateterismo antes de ir a corrección. Todos los pacientes tenían una CIB sin tener otra anomalía cardíaca o extracardíaca o ningún otro síndrome genético. Y aquí a la par les puse la gráfica de la presión pulmonar al 21% antes y después de la cirugía en cateterismo, en el que podemos ver que la disminución sí fue estadísticamente significativa. Y aquí tenemos los dos cuadritos del cateterismo pre y post cirugía y van a ver que hay bastantes cosas interesantes. En primer lugar, si pueden ver las presiones pulmonares medias, que son las que tenemos en esta tablita, todas estaban bastante altas y en casi que la mayoría de pacientes eran casi sistémicas. Y aquí podemos ver, ya platicamos de los QPQS, pero si pueden ver las resistencias que están incluso indexadas, son resistencias bastante altas. Incluso aquí tenemos algunas resistencias de 9 o 7.7 unidades Wood por metro cuadrado, que eso, si se recuerdan de la tablita, nos habla casi de un paciente al que no está indicado la operación. De estos, el 40% reportaron que sí eran respondedores a óxido nítrico. Aquí podemos ver la tablita del cateterismo post y aquí les puse en un cuadrito rojo dos pacientes que a mí me llamó mucho la atención. Si pueden ver el paciente número 9, miramos el cateterismo previo,
tenemos una presión media pulmonar de 56 con 6.6 unidades Wood de resistencias y un índice de resistencia de 0.51, si recuerdan los normales de 0.3 a 1 o menos. Y este fue el único paciente que ellos en los cateterismos postoperatorios se encontraron con hipertensión pulmonar, con resistencias indexadas de 12, ¿verdad? Que es el paciente que estaba peor. Sí, sí es cierto que es el paciente más grande, digamos, de la serie que ellos tenían, pero a la par aquí en el número 10 tenemos un paciente de 6 años que si pueden ver tenía también 59 de presión media de la pulmonar con resistencias altas y un índice de resistencias altas y ya lo encontraron con una presión media de la pulmonar de 22 después del cateterismo con unas resistencias básicamente normales al igual que el índice de resistencias. Esto lo que nos habla, porque no es por solo confundirlos, es de que es bien complejo el análisis de esto. Seguramente conforme pasa el tiempo y si se pueden ir haciendo fenotipos de los pacientes, se puede orientar un poco más fácil hacia qué pacientes deberían de operar o no. Porque si realmente no considerábamos al paciente número 9 de esta serie, podríamos decir que todos los pacientes, incluso con resistencias altas, podrían ir a corrección quirúrgica, ¿verdad? Ya casi finalizando, en cuanto al pronóstico, no tenemos muchas indicaciones en lo que es pediatría sobre el seguimiento de los pacientes, pero esta es de las guías de adultos en las que podemos ver cómo está indicado de acuerdo a cómo está nuestro paciente, pues cada 3 o 6 meses o cada 6 a 12 meses los laboratorios que se deberían de hacer y en algunos casos cuando hay cambios importantes en terapia, pues considerar incluso el repetir un cateterismo. Estas son otras indicaciones que son para adultos, pero vale la pena mencionar. Si ustedes pueden ver aquí como primera opción, tenemos el que no se le recomienda a los pacientes que se embarazan, ¿verdad? Pacientes con hipertensión pulmonar, porque sabemos que es prácticamente fatal. Y lo otro que miremos aquí en el penúltimo ítem es en una cirugía electiva, tratar de no darle anestesia general al paciente, sino una epidural o local, que es lo que nosotros tratamos de hacer con nuestros pacientes en hemodinamia, que esto difiere un poquito a veces de lo que uno piensa que estos pacientes estarían más tranquilos con anestesia general, pues lo contrario, ahora tenemos más chance de eventos adversos con pacientes que van a anestesia general. Esto es solo para, pues, enfatizar ahí el hecho del estudio. Nosotros no tenemos tanta disponibilidad de esto, pero la idea es de que entre más estudios genéticos haya, más chances hay de poder detectar a los pacientes de forma temprana e ir mejorando poco a poco el pronóstico de esta enfermedad, ¿verdad? Que ya vimos que es bastante compleja. Y por último, darles un poco pues, de análisis ahí de cómo tenemos nosotros las cosas en Unicar. De nuestros pacientes, el 8% está catalogado como idiopático. Estos son de estadísticas de nuestra consulta externa. Y 90% asociado a cardiopatías congénitas, que como ven, lo mayor es una comunicación interventricular y ductos, que son básicamente las patologías que nosotros más miramos, ¿verdad? De referencias para la plática de hoy, pues hay varias, pero quería pues, remarcar estas tres. La primera son las guías del 2015 que son específicamente para pediatría, que son básicamente con las que nos regimos. La segunda es el resumen que les platicaba del simposio que hubo en el 2018, enfocado también solo para el área de pediatría, aunque no fuera mucho, pues bastante importante. Y como tercero, las guías de adultos que, aunque no todo se puede aplicar, seguramente de ahí van saliendo las cosas que poco a poco vamos a ir haciendo en pediatría, ¿verdad? Eso es todo lo que tengo. Cualquier duda o comentario, pues bienvenido, gracias. Gracias, Guillermo, por tu charla. Realmente supera por mucho nuestras expectativas acerca del tema. Es un tema bastante complejo y yo creo que es de nunca acabar, como pues mencionaste, ¿verdad? Yo tengo una pregunta, cuando nosotros recibimos los pacientes en intensivo, como tú bien mencionaste, es bastante difícil estandarizar que todo tipo de pacientes con los datos hemodinámicos que nos dan ustedes, poderlos encasillar en que sí es operable, no es operable y todo esto, ¿verdad? ¿Qué tendría más valor para nosotros? Por ejemplo, las resistencias que nos dan, por ejemplo, que estén por arriba de 3 unidades Wood, por ejemplo, o
o el valor del QPQS? En cuanto a porque, por ejemplo, a veces pacientes que tienen QPQS que pues están ahí en el límite, resistencias altas o que la presión pulmonar no respondió al óxido nítrico y al oxígeno, pero que tiene las resistencias normales. Es como bien confuso, ¿verdad? El hecho de que, pues como tú mencionaste, ¿verdad? Hay patologías que hay que individualizar los casos, pero ¿qué tendría como más valor para guiarnos a nosotros? Realmente lo que tiene el valor es las resistencias pulmonares y las resistencias pulmonares al 21%, porque es el estado, digamos, aunque el paciente esté sedado, en la mayoría de nuestros casos es lo más cercano a lo normal. El QPQS depende mucho de la patología que tengamos, ¿verdad? Pero Okay. independientemente de que no tenga tanto flujo pulmonar, lo que está estandarizado en guía son las resistencias pulmonares. Entonces, toda resistencia debajo de 4 indexada debería de orientarnos a operarlo sin mucha duda en teoría. Y todas las resistencias entre 4 y 8 debería de ser tema de discusión, pero podría favorecerse la operación. El QPQS es muy variable y no lo toman como una guía para decidir operabilidad. Ok, gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario Richie, para el doctor levantamos Paz. su mano. Yo tengo dudas. Eh, ¿Puedo hablar? ¿qué- Dale, Shirley, y luego Ricardo. Ok. Eh, am, muchas gracias por la presentación. Estuvo muy buena. Yo tengo dudas. Por ejemplo, en mi país, yo tengo muchas personas, por ejemplo, con patología como ciclémicas. Entonces estaba leyendo, por ejemplo, en adultos, hablaron, por ejemplo, paciente con ciclemia, sickle cell disease, por ejemplo, por el hecho que tiene una viscosidad tan elevada, entonces podrían tener una hipertensión pulmonar. Mi duda es que, ¿qué piensas al respecto? Si, ¿cómo podría, por ejemplo, cómo podría sospecharlo, por ejemplo, si yo tengo un paciente con hemoglobinopatía SS, por ejemplo, ciclémica y que me está haciendo, por ejemplo, una clínica de hipertensión pulmonar y cómo lo podría sospechar y manejar y diferenciarlo, por ejemplo, con un tórax agudo, por ejemplo. Uno. Ajá. Y dos, por ejemplo, tú hablaste, por ejemplo, de las pruebas de seguimiento, por ejemplo, de la ProBNP. Yo realmente, si estoy sincero, yo no pienso que tengo ProBNP en mi país. Entonces, si yo, entonces, ¿puedo hacer ácido úrico o qué piensas de hacerle ácido úrico? ¿Qué tan confiable es de realizar esa prueba? Y tercero, un paciente, por ejemplo, que podrían presentar riesgo de hacer crisis de hipertensión pulmonar, ¿hasta cuándo en el periodo postoperatorio debería, por ejemplo, esperar que el paciente me haga una crisis de hipertensión pulmonar? En esto. Ya. Con tu primer pregunta, pienso que es una pregunta bastante compleja. No lo vemos nosotros tanto por el hecho de que tiene mucho de medicina interna, creo yo, lo que tú preguntas, y más en medicina de adultos. Pero yo creo que, como ya viste, la tabla que tenemos de clasificación de la hipertensión pulmonar, básicamente es 1 millón de razones por las cuales puedes tener. Pero si la pregunta, digamos, central es cómo puedes tú sospecharlo o investigarlo, es como con cualquier otro paciente que te esté dando alguna clínica que a ti te haga sospechar hipertensión pulmonar, deberías de investigarlo. ¿Y cómo? Pues empezando como todos, con un electrocardiograma, con un ecocardiograma y con el examen físico. Ya de ahí vas, si estás pensando que de verdad es, ya se puede ir estratificando y eso me lleva a la segunda pregunta tuya, que creo que fue la del péptido,
que si tú no tenés péptido, yo te diría de que la tablita que vimos ahí de alto o bajo riesgo no quiere decir de que todos los ítems que tú tengas ahí los tenés que tener para poder clasificar a tu paciente, sino que las cosas que tengas te pueden orientar a que si el paciente está en bajo o alto riesgo y si hay, por ejemplo, no tenés ni cateterismo ni péptido, pero todo lo demás te indica que es un paciente de alto riesgo, deberías de iniciarle, pues digamos que no hay alguna otra justificación de otra razón de por qué está el paciente así, deberías de estar obligada a iniciar tratamiento para hipertensión pulmonar, aunque no tengas esas otras cosas. Y lo otro del tiempo de cuándo pueden hacer hipertensión pulmonar es muy variable, Shirley. Ya viste que, bueno, crisis específicamente, depende mucho de la patología. Tú has tenido pacientes ahí operados de todo y va a depender de las cosas que más han investigado por el hecho de que se trata de una patología con aumento de presión y de flujo, es por ejemplo una CIB, que tú no vas a ver la misma cantidad de crisis de hipertensión pulmonar en, por ejemplo, una CIA, que es lo que describen que son patologías que tienen cortocircuitos pretricuspidios. Eso quiere decir que antes de la tricúspide, la mayoría de esos cortocircuitos van a ser casi solo de flujo y no de presión, y eso se asocian a menos crisis hipertensivas. Pero decirte específicamente a cuándo, tú como ya lo has vivido, pues depende mucho de cada patología, depende de la edad del paciente, de la anatomía, de cómo le haya ido en bomba adentro, de muchas cosas, ¿verdad? Pero, pero como sea la patología, sí te puedo orientar un poquito hacia qué esperar, ¿verdad? Gracias. Vaya, Chirrita. Y Richie. Buenas tardes, Guille. Muy interesante la clase. Yo tengo un comentario y una pregunta. Primero con los resultados de la tesis de Alexis que mostraste, muy interesantes. Eh, Se me ocurre a mí que esa diferencia de los cambios que se dieron entre el paciente de 6 años y de 9 años puede ser efecto de la misma evolución de la lesión pulmonar como se ve en la clasificación de Hib-Edwards, ¿verdad? Que es heterogénea y pues tal vez en esos 3 años avanzó suficiente como para que ya llegue a puntos irreversibles, ¿verdad? No sé, se me ocurría como Sí, claro, claro, pues. la clasificación de Hib-Edwards, se me ocurría eso. Y mi pregunta es, ¿cuál es la utilidad o la relevancia que tiene la presión en cuña como parte del diagnóstico de hipertensión pulmonar y en el CAT derecho? Bueno, es muy, muy importante. Nosotros tal vez para clasificar no la usamos mucho porque no tenemos mucha patología cardíaca izquierda, pero si te recordás de cuando pusimos ahí la tablita de cómo se clasifica por hemodinamia la hipertensión, cuando tenemos, digamos, presión pulmonar alta junto con una cuña alta, eso más se refiere a patología izquierda, o sea que ya platicamos de las cosas que ven los de adultos por disfunción izquierda o en nuestro caso, cuestiones mitrales o aórticas de nacimiento, cor triatriatum o coartación o todo lo que sea izquierdo te puede elevar la cuña y de todo modo ser hipertensión pulmonar junto con todos los que están en el grupo 5, que son los misceláneos y las cardiopatías complejas. Entonces los de adultos lo usan mucho para poder clasificar entre una hipertensión ya sea idiopática o una relacionada a enfermedad cardíaca izquierda o la tromboembólica, incluso que también te da una cuña normal, te debería dar una cuña normal. O sea que sí tiene mucha utilidad vos. Y como vos sabés, que ya has pasado ahí con nosotros, parte de nuestros cálculos en cualquier cate de derecho es una presión de cuña si no tenemos una presión de vena pulmonar o no tenemos una presión confiable de ya sea aurícula izquierda o ventrículo izquierdo. O sea que es súper importante. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra duda o comentario, chicos?